Se da a conocer también cuál fue la formación de todos los que aspiraron a formar parte de la Gendarmería y vemos que no hay esta perspectiva de derechos humanos. ¿Qué puede implicar que no se haya formado desde esta perspectiva a todos los elementos que la conforman? Me parece, algunas de las notas que yo leí se refieren a algunos elementos que pudieran remitirnos a pensar en estos componentes que hemos insistido mucho de derechos humanos. El problema me parece que no está en la currícula. Está justo en la manera en la que se crea, digamos, como ahora sí que el espíritu de esta nueva corporación, donde los derechos humanos son una condición básica del funcionamiento y de la realización, digamos, de sus tareas. ¿Por qué lo digo? Porque ahí lo tenemos muchas recomendaciones y muchas denuncias y quejas que hablan de cómo las otras divisiones, como la Policía Federal, ha estado involucrada en temas de detenciones arbitrarias, de tortura, en fin, una serie de violaciones en las que ahí están, 20 y tantas recomendaciones dan cuenta de ello. La pregunta obligada es si han habido capítulos de formación en la Policía Federal que tienen este elemento de derechos humanos. La propia Policía Federal ha dado a conocer cómo se forman sus elementos con estos componentes, entonces hay un elemento que nos está fallando. Y el elemento que nos está fallando es justo lo que decía al principio, es cómo se da, no es una materia más, y los derechos humanos no son como un conocimiento más en una lista de contenidos, digamos, de la currícula, sino que tienen que hacer un énfasis en que son el eje desde el cual se entiende el servicio público y desde el cual se entienden las tareas que realizan. ¿Y por qué es importante este énfasis? Porque, lo decíamos hace un rato, cuando se plantea la nueva Gendarmería se dice que, a diferencia de las otras 6 divisiones al interior de la Policía Federal, esta séptima va a tener un énfasis en la proximidad y por tanto en la seguridad ciudadana. Claro que al momento de leer tú en el reglamento la forma como se va a aproximar esta nueva corporación policial a la ciudadanía, te das cuenta que no tiene una perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué? Volvemos al caso de la movilización social. Si tú tienes una movilización en torno a temas de demanda y derechos colectivos a propósito de la construcción de un megaproyecto, la Gendarmería va a entrar dentro de sus facultades a tratar de contener y a tratar de desincentivar esa movilización. ¿Cuál sería una perspectiva ciudadana de una corporación que entra frente a una protesta y una movilización social? En principio, desde una perspectiva de derechos humanos, tendría primero que entender cuál es la problemática que está motivando esa movilización. Entender que detrás de la movilización han habido denuncias, han habido llamados públicos a las autoridades y ha habido ninguna respuesta o silencio, o no se ha querido atender la problemática o no se ha atendido eficazmente. Es decir, la protesta social en este caso sería la manifestación o el síntoma más evidente de un problema que le subyace. Si lo que hacemos es crear una policía que va a atender, digamos, este síntoma, finalmente le perdemos la óptica de derechos humanos porque no estamos atendiendo el problema que iría por lo menos a plantear respuestas desde una gama muchísimo más integral, ¿no? Atender temas de pobreza, atender temas de desarrollo, atender temas de respeto a derechos colectivos, en fin, ¿no? Mecanismos incluso de garantía, ¿no? A veces la gente cuando se moviliza es porque incluso la garantía judicial ha fallado y han prevalecido los derechos o los intereses económicos. Entonces ahí tenemos un elemento en el que falta, digamos, la óptica y la perspectiva. Por eso el énfasis del tema de derechos humanos. Y luego el otro asunto que también está ahí es un poco, se planteó cuando se anunció la Gendarmería, que estaba creada por chavos y chavas entre 18 y poco menos de 30 años, sin antecedentes o por lo menos sin haber pertenecido a corporaciones policiales, en fin, ¿no? Una suerte de policía conformada por ciudadanos comunes y corrientes. Totalmente válido, y eso es totalmente válido decir, lo estamos formando trayendo gente desde otro lado. ¿Cuál es el problema? El problema es que viertes este modelo en una institución que ya tiene inercias y dinámicas antiguas, y en una institución que entonces, con esas inercias y esas dinámicas que no hemos acabado de discutir y de combatir y de erradicar, entonces lo que hace es que contamina y acaba pervirtiendo esta nueva iniciativa.
vuelvo al tema, no es la gendarmería en sí misma, ni son estos 5.000 elementos el problema. El problema es entender la gendarmería como el eje central de una política de seguridad que no está previendo otros elementos a discusión en el tema de derechos humanos. Entonces puede tener muy buenos incentivos, digamos, pero tenemos temas de corrupción que no hemos acabado de resolver, tenemos temas de violaciones de derechos humanos que no hemos acabado de erradicar dentro de la Policía Federal, que es donde estará, digamos, formalmente operando esta nueva gendarmería.